Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy vamos a ver la rotación perfecta de los equipos de Aemeth. Acaba de salir Denia, acaba de salir Chisa, tuvimos a Morni en el anterior banner y tuvimos a Linae en la versión anterior, es decir, el último banner antes de esta versión de aniversario. Es decir, ahora tenemos todos los equipos y las dos variantes completas de los equipos full del que hasta ahora fue el mejor carry del juego y sobre todo del que es el carry y personaje favorito actualmente de la mayoría de jugadores de Wuthering Waves. Así que prepararos a hacer así con las manos, porque vamos a aprender bastante. Y después de este vídeo, quedaros hasta el final porque vais a salir de aquí haciendo más puntos en la Matrix, más daño con Aemeth y entendiendo cuándo, cómo y por qué no perdéis bufos y cómo se tiene que hacer todo de forma perfecta para poder jugar de la mejor manera posible. Y además, alguna variante hiperofensiva extra. En este vídeo no tocaré el quickswap todavía del hiperofensivo de Lupa, Denia y Aemeth, que tiene un buen quickswap que estoy estudiando para que dentro de poco os traiga cómo funciona, pero sí las variantes mejores para maximizar el daño de los equipos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribiros, dejar un buen comentario por algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por estar un día más ahí detrás de la pantalla. Recordar que todo esto anterior ayuda mucho más de lo que pensáis y tenéis una suscripción lunita gratis por apoyar el canal de forma free to play. Lo que más importa es recordar campanita al suscribirse, puntos del hype y que aprovechen si están comiendo. Vamos con la rotación perfecta de los equipos de Aemeth. Pues bien, entre ruptura de tonalidad y estallido de fusión hay un vídeo hablando de qué equipo es mejor en Aemeth, incluyendo variantes si tienes cadena de resonancia, que estará por aquí. Yo os dije en ese vídeo que iba a hacer el vídeo de la rotación perfecta, que es este. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por el equipo que está en el banner, que es el de Denia Chisa, que es Aemeth, estallido de fusión. Y la variante de Lupa hiperofensiva, que también se puede jugar perfectamente. Y luego vamos con el Aemeth ruptura de tonalidad, que digamos que objetivamente, y os diré por qué y explico en el vídeo que está por aquí, es el que nos puede dar mejores resultados de manera general y es el que la mayoría de gente seguramente tenga, porque ya tiene a Linae Morni de muchísimo antes, porque son personajes que han salido antes. Así que, Denia y Chisa. Empezamos. La rotación es muy sencilla y aquí un aplauso y un gracias a los editores porque van a hacerlo visualmente mucho más fácil para vosotros. Todo esto lo arranca Chisa. Tenemos en cuenta que en la primera rotación Chisa no puede empezar con su intro, pero a partir de la segunda rotación con la intro va a tener 20 puntos más del primer forte, con lo que se va a agilizar todo esto muchísimo más. Recordar también que está la build de todos estos personajes en el canal. He hecho la build de los 6 personajes, la de Lupa concretamente no, pero del resto todos están en el canal. De Aemeth, de Linae, de Morni, de Chisa y de Denia. La de Chisa y Denia de hecho la he subido hace poquito. Pues bien, empezamos con Chisa. Con Chisa tiramos la primera habilidad elemental, recordar marcar a los enemigos también, tiramos la primera ulti y un par de ataques normales extra hasta llenar el forte. Y en esos ataques normales recordar que es muy importante el cuarto ataque, que es las tijeras que cura el equipo, y tirar el eco cuando menos os moleste. Luego, en cuanto tienes la elemental especial, que es el primer forte lleno, la casteamos y de ahí sabéis que la forma más rápida de cambiar de personaje, aunque hagamos un poco menos de daño, el daño de Chisa aquí no importa porque va con el set de healing, es spamear el ataque normal hasta hacer el golpe de gracia, que es su golpe final, y ya nos dará la full energía de concierto para entrar con Denia. Denia entra, con su intro ganas 2 stacks de los núcleos de vacío, que son los 3 puntitos de abajo del forte, y ganas de hecho un poquito más del forte inicial. Ahora, con Denia es tan fácil como hacer habilidad elemental y ataques normales, y cuando esté lleno el primer forte tiramos la primera liberación. Esto nos va a dar el segundo modo, y en el segundo modo vuelve a ser tan fácil como ataques normales, doble habilidad elemental especial, y no hay que tirar la habilidad elemental especial hasta que no esté full llena, y otra vez ataques normales hasta tirar la segunda liberación de resonancia, que es la importante, la que junta enemigos, la que golpea fuera del campo y activa ciertos buffos. Una vez está llena la energía de concierto, de nuevo la outro y entramos con la intro con Aemeth. Aemeth, cuando entra con la intro, entra en el ataque normal número 3 para hacer el primer dúo seráfico, que es su habilidad elemental especial, y tenemos que rushear ese primer dúo seráfico y podemos tirar aquí el Sigilium si hace falta. Y después de hacer la primera habilidad elemental especial, recordemos que una vez hacen falta rellenar 4 puntitos del forte, tiramos la ulti. Si hemos tirado la ulti bien después del primer dúo seráfico y bastante cerca de haber tirado la intro, nos va a dar 2 puntos del forte completo y solo nos faltará volver a
intentar rushear el cuarto golpe del dúo seráfico para poder tirar el cargado especial y la ulti especial. Esta es la rotación perfecta. Ahora lo explico otra vez, pero rápido, porque aquí tendríamos en la segunda rotación la intro de Chisa. Volvemos a entrar con Chisa, con su intro, habilidad elemental, ulti, ataques normales hasta la tijera, tiramos la habilidad elemental especial para activar la sierra y el eco por ahí en medio que no moleste, spameamos ataques normales y en cuanto tenemos el golpe de gracia y el fuerte lleno, cambiamos a Denia. Entramos con Denia, ataques normales, habilidad elemental y con el primer fuerte lleno, liberación. De nuevo puedes tirar el eco por aquí cuando menos te estorbe. En el segundo modo de Denia, ataques normales, doble habilidad elemental y ataques normales hasta tener la segunda liberación llena. Tiramos la segunda liberación, entramos con Aemeth. Aemeth hacemos la intro, si tenéis algún dupe como la S1 hacéis el cargado especial aquí al principio porque va a permitiros continuar con la cadena de ataques normales. Hacemos la primera habilidad elemental especial, el dúo seráfico, tiramos la ulti, ganamos ya 3 stacks del forte, otra vez ataques normales hasta cargar el cuarto stack del forte con el siguiente, el segundo dúo seráfico y a los 4 stacks tiramos el cargado y la ulti. Aquí si os fijáis no he hablado de hacer la ruptura como con los equipos de Nina de Morny porque no siempre salta porque la llenas bastante más lento o no la llenas porque realmente no tienes esta mecánica habilitada. Así que esta es la rotación perfecta y voy a explicaros la variante con lupa. Bua está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. La variante con lupa es solo cambiar a Chisa y se haría la rotación habitual de lupa en vez de Chisa, que sería: arrancamos toda la rotación con la ulti de lupa, hacemos el ataque normal, que además es un especial que se considera ese golpe que haces hacia el enemigo para acercarte. Aquí ya podemos tirar el eco donde menos nos moleste. Hacemos ataques normales hasta llenar la barra de forte donde están los 2 lobitos y cuando están los 2 lobitos llenos tiramos la habilidad elemental especial, que además se nos marcará que es la que ejecuta un ataque coordinado en el siguiente personaje y es mucho más daño y habilita que luego la siguiente intro de lupa, si lo hacemos en timing, haga una intro con un daño espectacular, que ya sabéis que lupa tiene una intro con muchísimo daño. Y ahora Denia y Aemeth es exactamente la misma rotación, pero cambiando a lupa por Chisa. Y os diré, y os digo en el vídeo que os explico que subí unos días atrás, o ayer seguramente, si es mejor el vídeo, o sea, si es mejor el equipo ofensivo de lupa o de Chisa. Si tenéis todo S0 sin constelaciones, es mejor lupa, pero no hay aporte defensivo. Y ahora vamos con el equipo de ruptura de tonalidad, que tengo un montón de ganas también y es de los que más he jugado. Aquí obviamente recordar cambiar el modo de Aemeth, que seguro a algunos se le pasa, y ¡ay, Phil, no hago daño, miñi, miñi! Cambiar el modo. Y entraríamos, ya sabéis, con Morny. Sabéis que Morny en la intro hace que ya entres en el segundo modo de Morny, pero en la primera rotación no tienes el segundo modo, así que ataques normales para el primer cargado especial que te pone en el segundo modo con Morny. Con Morny no se tira el eco, recordar, porque te roba demasiado tiempo y no activa bufos tirar el eco, así que no se tira, ¿vale? No tiréis el eco con Morny. Y no estáis en el segundo modo, recordar que solo con dejar presionado el botón de ataque normal ya vas a ir acumulando el segundo forte. Aquí tirar la habilidad elemental cuanto antes en el segundo modo, esperar a que se tire el cargado, esperar a que el cargado al menos haga el golpe de daño para aplicar la pasiva a los enemigos y aquí interrumpirlo con la ulti. Aquí deberéis tener ya el forte lleno y cambiamos a Linae. Linae, elemental ulti. Aquí recordar que si es la segunda rotación, la elemental tenéis que dejar un segundo antes de tirar la liberación para que se termine de llenar el forte, porque debería estar al 90% pero con un trocito sin rellenar. Es muy importante que a partir de la segunda rotación dejéis un segundo, que veáis visualmente que el forte se llena antes de tirar la liberación. Entonces, resonancia, liberación, y aquí ya tendríais el cargado especial para vaciar el forte y hacer los saltos. Hacéis el cargado especial manteniendo, y yo aquí personalmente es donde tiro el eco, que es más cómodo. Entonces, cargado, eco, 3 saltos,
caemos y normalmente si has rotado bien, al hacer el descendente especial de Linae después de los 3 saltos, el enemigo entra en ruptura. Hacer la ruptura con Linae, porque vais a activar el arma y vais a activar también 8 segundos del bufo del 40% de daño, de amplificación de daño general de Morni. Así que hacer la ruptura con Linae, sobre todo por activar el bufo del arma de Linae, que hay que hacer una ruptura con Linae. Y entraríamos con Aemeth. Con Aemeth es exactamente el mismo combo, solo que si tu Morni no tiene la primera constelación, el primer dupe, como el bufo va a durar 8 segundos, hay que estar muy atentos porque normalmente con Aemeth vais a poder hacer una segunda ruptura para reactivar el bufo de Morni antes del golpe fuerte de Aemeth. Si tenéis la S1 de Morni, que son 20 segundos del bufo en vez de 8, entonces ya no hay que preocuparse de hacer una segunda ruptura con Aemeth. Es calidad de vida y comodidad. Rotación de Aemeth, lo mismo. Entramos con el básico 4, hacemos ataques normales hasta el primer dúo seráfico, tiramos la primera liberación, hacemos el segundo, o sea, básicos y el segundo dúo seráfico con los 4 stacks cargado y la ulti grande. Y lo vuelvo a repetir como antes, más rápido, ahora sin hacer apuntes concretos en la segunda rotación. En la segunda rotación, Morni con la intro entraría ya en el segundo modo, con lo cual es mantener el ataque normal y tirar la habilidad de resonancia. En cuanto se llene el primer forte, sueltas el cargado automáticamente, timear la ulti para tirar después de que el cargado aplique la marca en los enemigos y haga efecto, porque si lo tiráis demasiado pronto os cargáis la cadena. Entramos cuando está el full concierto, entramos ya con Linae, habilidad de resonancia, esperamos un segundo a que se llene el forte, tiramos la liberación, cargado hasta que se vacíe el forte y tiramos el eco, 3 saltos, hacemos el descendente, tiramos la ruptura antes de cambiar y después del descendente, es decir, el circulito en enemigo, y entramos con Aemeth. Y con Aemeth lo mismo de todas las rotaciones anteriores, que no voy a repetir porque os expliqué, pero vamos, meter el bombazo de 1 millón, 2 millones o 3 millones o lo que peguéis. Estos son las rotaciones perfectas de los equipos. Si queréis saber cuál es el mejor, pues está en un vídeo anterior, pero tenía muchas ganas de traer vídeos de rotaciones aquí a Wuthering Waves. Dejadme en los comentarios cuál es el siguiente vídeo o la siguiente rotación que queréis. Seguramente sea de Hiyuki. Aún no existe Lucila, así que haré una de Hiyuki con Linae y Chisa o Linae Morni, y en el futuro seguramente la actualice cuando exista esto Lucila, cuando salga. Y os estoy leyendo, así que gracias por estar un día más por aquí, por llegar hasta el final. Un poquito más. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, mini minis. Y chaito.